¿Cómo es que lo tiene aquí? Se me dijo que no me iba a corregir, que él sí lo que más tiene. ¿Se tengo más de un 6? Así que tenías que sacar un 6 para... Pero tienes que hacer el otro, ¿no? A ver, la mínima. Lo pregunto... Estaría feo lo presentar. No, que estoy así. ¿Es el miércoles? Me presentaría por si acaso. ¿Es el miércoles? Imagínate que eso es un EPI. A ver, voy a ir el martes. Sí, te hablo en el Voy a ir el martes a clase y como no tenemos nada a partir del martes, ya veo lo que es. ¿No tenemos nada de las copias del máster? El miércoles mecánica. Tío, me he confundido, tío, está al lado. Ya, pero tengo que hacer el segundo. Ahora sí que quiero hacer el segundo. A mí no sé si es con apuntes. Por eso Yo creo que es peor. Por eso no quiero trabajar. No voy a estudiar, voy a ver el martes, pero como es empresa. Hoy, o sea, le he dicho que no me voy a llevar a esta clase. Me estoy llevando los pies. Tío, Me ha dicho que sí. o sea, eres un perro. No, tío, es verdad, joder, o sea, ¿qué estoy dando? Que te estás helando los pies. Que Y me por está eso no helando. está en clase. ¿Sí está dando? Pero es que no es excusa, hermano. Que sí que lo es, ¿no? Que me voy a enfermar. No es excusa. Mi salud está por encima de cualquier cosa. Si no te apetece estar en clase, pues no. A ver, la apetece como una... Ya, pero... Es importante que pongas de excusa de que te tienes pies fríos. Pero que es verdad. Que entras... Tienes los pies fríos y ya no vas a clase. Es que es verdad. Tú lo pondrías de justificarse de eso. Que es tanta cara. De hecho, que sí que es verdad. Vale, vamos a hacer el ejercicio. Te da por tu envidia. No es envidia, sino... Tú imagínate, vas al trabajo y dices, me tengo que ir porque tengo los pies Os fríos. voy a... Vale. Bueno, a ver, para poder hacer el segundo ejercicio, que es mucho más fácil que el otro, solo que tenéis que entender estos conceptos. Vale. Yo os dejo esta presentación, pero realmente lo importante, porque todo lo demás es como para entender esto, es esta parte, el concepto de demanda, recurso y regulación. Pues hemos visto la parte de caudales extremos, que es muy importante, y la otra parte de hidrología es la de regulación, es decir, tengo unos caudales que me llegan a un río y cómo puedo disponer el mínimo volumen de embalse necesario para satisfacer una demanda. Evidentemente no puedo crear agua de la nada, lo primero es saber cuál es el caudal medio que me pasa por mi río. Entonces, si estos son los caudales a lo largo de un año hidrológico que empieza en octubre, ¿vale? Este gráfico representa la diferencia entre el caudal medio y el caudal instantáneo. Es decir, imaginaos que yo tengo un río que el caudal medio es 1 hectómetro cúbico al mes. ¿Vale? Y eso es el medio. Y eso yo lo represento con pendiente cero. Digo, bueno, pues en octubre me pasa más de digamos que aquí tenemos el Q, ¿vale? El Q instantáneo, la diferencia entre estos. Si me pasa más de 1, yo lo voy representando en la parte superior, en la parte positiva de la gráfica, y los meses que tenga menos caudal que la media, voy a tener déficit. ¿Entendéis? O sea, en los meses de verano, pues a lo mejor me llega menos de 1 hectómetro cúbico al mes, posiblemente tendente a 0, y en esos meses tengo déficit. Y ahora, vale, ¿qué hago con ese déficit? ¿Cómo lo puedo gestionar? Pues de eso se trata el volumen
el volumen que tenemos que ver, ¿vale? Entonces, final. Para yo conocer, este es el mismo gráfico, y entonces aquí voy a representar cada mes del año, tengo un valor de caudal. Pues la verdad que eso no ayuda a nada. Ay, vamos a ver, ¿cómo lo podemos explicar? Imaginaos que el caudal medio es este. Entonces yo a lo largo del año me llega a imaginaros 12 hectómetros cúbicos. Y ahora meses que tengo, por ejemplo, este mes, el mes intermedio, tengo exactamente, me llega un hectómetro cúbico por mes. Ese mes ha llovido exactamente un hectómetro cúbico en total. Y ha habido meses que llueve más o llueve menos. Entonces, yo necesito usar este gráfico para saber el volumen necesario de embalse que necesito para gestionar mi demanda. Les voy a volver un momento al revés porque quería haceros una cosa. A ver, imaginaos, o sea, esto es uno anterior. Imaginaos que yo cojo todo el año, y esto sí que son no la diferencia de caudales, sino los caudales diarios. 365 días ordenados de mayor caudal a menor caudal. Si yo hay unos días que tengo el máximo caudal y un día que tengo el mínimo caudal. Si yo quiero satisfacer una demanda que es este caudal, que es todos los días el mismo, porque tengo una población que servir, va a haber unos días del año que no voy a poder satisfacer la demanda. Para eso necesito almacenar agua. Y realmente dices, bueno, ¿cuánto agua necesito almacenar? Pues esta cuña. Estrictamente solamente necesitaría esto. Y si esta cuña es menor que esta otra parte, que es el excedente, yo puedo satisfacer mi demanda. Que directamente lo podría sacar con la media. Entonces, imaginaos, eso se trata del ejercicio. Vamos a hacer, en lugar del ejercicio que he puesto, que es un poco más complicado, vamos a hacer otro un poco más sencillo, que es de un año solo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo se trabajan con este tipo de ejercicios? A ver, es simplemente entenderlo y es muy fácil. Abro, lo tenemos aquí y de hecho está resuelto en los ejercicios. ¿Vale? Creo que es el primero del último tema que os he dejado hace tiempo los apuntes. Entonces, imaginaos que tenemos las aportaciones mensuales de un río, ¿vale?, en hectómetros cúbicos. Entonces, como empiezo en octubre, porque siempre se empieza por octubre, que es el mes en el que tenemos los embalses más vacíos. ¿Vale? Entonces, siempre hay que calcular el caudal medio y dibujar la curva de diferencia de caudales acumulados. Bueno, pues yo que he hecho en Excel, pero como son pequeños lo puedo hacer fácilmente, perdón, que lo tengo aquí. Vamos a hacerlo. Entonces, tengo aquí mi tabla, ¿vale? Tengo estos mis caudales y lo único que tengo que hacer es hacer esta tabla, ¿vale?, que siempre va a ser igual, porque va a ser, por una parte tengo la aportación, la demanda, los excedentes y el déficit. Entonces, si yo cojo aquí, tengo que tener aquí la aportación, ¿vale?, de cada mes y la acumulada. Entonces realmente yo, si cojo esta tabla y la pego aquí transponiéndola, ¿vale?, esto no tenéis por qué saberlo, sino simplemente es que lo hago así en Excel, porque son estos meses, y por otro lado está con coma, yo tengo punto decimal, también lo voy a cambiar, ¿vale? Esto simplemente que estoy haciendo esto. Vale. Entonces, mi aportación en el mes de octubre es 0,5, ¿vale? Pues la acumulada será 0,5 al final del mes de octubre. Al final del mes de noviembre, ¿cuál es la aportación acumulada? ¿Alguien me lo puede decir? Exactamente, o sea, 0,6 más lo anterior acumulado, que en este caso solamente es 1, entonces 0,6 más lo anterior. ¿Vale? Vamos a aprovechar, vamos a poner este, ¿vale? Y entonces simplemente yo arrastro y al final del todo tengo 8,7 hectómetros cúbicos, que es la aportación de este río. Voy a sumar todo y efectivamente me tiene que dar 8,7, o sea, es correcto. Esta es la aportación acumulada. Entonces, voy a ver, siempre os voy a decir, entonces, si la media, si la total es esta, total,
¿Cuál es el caudal medio? Pues el caudal medio va a ser igual a 8,7 hectómetros cúbicos entre 12, ¿no? Porque son 12 meses. Pues el caudal medio iba a ser en hectómetros cúbicos mes. ¿Vale? Ese es el caudal medio. Vale, pues ya tenemos esto. Y ahora me dicen que mi demanda es 0,45. A ver, si yo tengo un caudal medio de 0,72,5 y mi demanda es constante, es 0,45, ¿la puedo satisfacer? Sí, ¿no? Vale, entonces yo aquí hago, lo hago así en forma gráfica, lo podéis hacer, es más, o sea, lo hago así en forma de tabla. 0,45, ¿vale? Vamos a hacer una cosa, que esto lo vamos a... Entonces si yo pongo 0,45, 0,45, es 0,45 todos los meses, ¿vale? ¿Y cuál es mi demanda acumulada? Pues si yo sumo aquí, son 5,4. ¿Vale? Mi demanda acumulada es esta. Pero yo lo tengo que hacer mes a mes, porque tengo que hacer la suma y la resta cada mes a ver si puedo satisfacer mi demanda. Entonces, el primer mes, bueno, vamos a ver, el primer mes, ¿qué demanda he tenido? Pues 0,45, ¿no? El segundo mes, la acumulada es 0,45 más la acumulada anterior, más. ¿Vale? Y así sucesivamente. Y total me tiene que dar 5,4. Vale. Y ahora vamos a ver si tengo excedente o no. Entonces, el primer mes. El primer mes tengo una aportación de 0,5, ¿vale? Y una demanda menos una demanda de 0,45. Vale, pues sí tengo excedente. ¿Vale? Esto, acumulado. Y aquí, pues vamos a hacer lo mismo todos los meses. ¿Vale? Entonces, veis aquí, si yo la suma de todo esto me sale positivo, es que puedo satisfacer la demanda, que estaba claro, porque si a 8,7 y 5,4 tiene que dar 3,3. Pero lo que quiero saber es cuál es el volumen mínimo de embalse. ¿Eh? Pues el volumen mínimo de embalse tengo que sumar todos los valores que sean negativos, porque voy a tener, el primer mes tengo excedente, el siguiente tengo excedente, el siguiente tengo excedente, pero cuando llego al mes de junio tengo un déficit de 0,05, al siguiente tengo 0,15, 0,35, total, que yo en estos meses al final voy a tener una suma de 0,8 hectómetros cúbicos, que es estrictamente el volumen de embalse que voy a tener que tener. ¿Eh? Entonces, si aquí voy a volver a hacer la fórmula. Has dicho volumen mínimo de embalse, ¿no? El volumen mínimo de embalse, sí. Entonces, va a haber un momento, estos son los excedentes, y ahora voy a hacerlo, estos son los excedentes, y ahora si lo hago con el déficit, el mes, estos los paso aquí. Entonces, si yo voy a acumular, entonces tengo 0,4 menos, que este mes tengo déficit, me llevo aquí los que son en déficit, me llevo estos aquí, y ahora si me acumulo mis déficits, que va a ser igual a esto es igual a esto más esto, pues al final me sale lo mismo. Es decir, que si yo sumo todos estos, me sale 0,8. Entonces el volumen de embalse que necesito es ese. Menos 0,8. Menos 0, bueno, menos. A ver, es 0,8, vale. Si voy al ejercicio, ¿vale? Es este. El déficit acumulado es 0,8, porque es igual al volumen de embalse necesario. Y así es como se hace. ¿Y la solución gráfica cómo es? Bueno, pues es con lo voy a hacer gráficamente para que veáis cómo se hace, y esto se hace siempre igual. Entonces, yo lo que tengo que sacar para poder hacer la solución, la gráfica, voy a borrar todo esto, tenemos que sacar el gráfico de diferencia de caudales instantáneos con el caudal medio. Entonces Q instantáneo, Q de cada mes,
dividido menos el caudal medio. Y eso es lo que tenemos que representar en una gráfica. Y de esa manera se puede sacar gráficamente. Pero a mí me da igual, lo podéis hacer de una manera u otra porque con la tabla es muy sencillo. Entonces, el Q medio es 0,725. ¿Vale? Y este mes tengo este. Entonces, lo que tengo que hacer es el caudal del mes menos el caudal medio. ¿De acuerdo? Y la acumulada de esto, ¿vale? Por definición me tiene que dar 0. Porque al final yo saco un gráfico que empieza en 0, ¿veis? Es así, al principio tengo meses en negativo, que son estos dos. Luego tengo meses en positivo y luego otra vez tengo meses en negativo. Porque esto lo que me representa es qué meses están por encima o por debajo de la media. Eso simplemente me sirve para hacer calcular el volumen de embalse de manera gráfica. Entonces, si vuelvo a sacar los acumulados, ¿vale? Pues al final este, bueno, es 0, ¿vale? Es por el redondeo. Vamos, al final me tiene que salir 0. Y si yo cojo y digo, venga, pues vamos a hacer este gráfico. Y vamos a sacar, y voy a sacar aquí, puedo sacar la demanda, puedo sacar los excedentes, puedo sacar un montón de cosas. Vale. Entonces, si sacamos un gráfico, vamos a ver si lo podemos sacar. Es la aportación, ¿no? ¿Cómo? El QMS que pones es la aportación menos la media, ¿no? Sí, exactamente. Es la aportación menos la media. Estos son la diferencia entre los meses y los acumulados. ¿Vale? Y el 0 lo vamos a poner como un número para que... Entonces, es como este, vamos a ponerlo más mínimo menos 2,5 madre y entonces, realmente, este es el mismo gráfico. Si nosotros aquí representamos en una línea, ¿vale? Que empezamos en... Tenemos que empezar uno más. Vamos a añadir uno más aquí. ¿Vale? Porque empezamos siempre en 0. ¿Ok? Porque Empezamos aquí en empezamos 0. siempre en 0. Porque siempre al principio, bueno, porque tenemos que empezar en algún lugar, ¿vale? No nos queda más remedio, porque, ¿veis? Empezamos aquí en octubre, pero suponemos que al principio no tenemos acumulado nada. Gráficamente funciona así, porque al final, cuando terminas toda la serie, también está acumulado en 0. ¿Y ¿Vale? ese a qué mes corresponde? Este corresponde al momento inicial, ¿no? En realidad el momento inicial es este, pero tú lo tienes que empezar en algún momento. Pero de hecho lo más fácil es hacer así, ¿vale? Ponerlo de esta manera. Entonces, el ejercicio que yo os puse, que es bastante más complicado porque son 3 meses, ¿vale? Entonces hay que calcular el número de meses que se puede suministrar un caudal de 1,2 hectómetros cúbicos al mes si el río existe un embalse de 10 hectómetros cúbicos. Entonces, que está lleno en un 40% al inicio del periodo. Entonces, estos son todas mis aportaciones, ¿vale? Y yo voy aquí, hago pues mi demanda, mi balance,
Y ahora vamos a ver, vamos a poner aquí los excedentes, ¿vale? Y vamos a poner los déficits. Vamos a empezar por los déficits. ¿Vale? Vale, vamos a poner aquí los déficits y aquí los excedentes. Y se hace de la misma manera, lo que pasa que es más complicado porque son 3 años y son años distintos, ¿vale? Y son cosas distintas. Pero se haría de la misma manera, ¿vale? Estos son los excedentes, ¿vale? Y los déficits, si yo copio aquí solamente los que son negativos, al final me sale que yo tengo un déficit de menos 12,2. ¿Vale? Pero que me está diciendo que al inicio del periodo que tengo un embalse de 10 hectómetros cúbicos que está lleno en un 40%. ¿Vale? Yo aquí he puesto mi demanda, ¿vale? Y aquí puedo poner también, me faltaría una columna, que es porque he puesto el balance, pero me faltaría una columna adicional, que es ver cuáles son los meses en los cuales yo tengo menos que la media. Vale, ahora lo rellenamos todo. Entonces, la media de estos sería, si yo tengo, son 54 en total y son 36 meses, es 1,5. Vale, es que yo sé que son 3 años, ¿vale? Que esto lo he visto aquí. Entonces, si yo tengo, tengo esta aportación menos la media. Y yo voy sacando aquí, entonces hay unos meses, entonces al final del todo, ¿vale? Entonces tengo aquí los meses que están por encima y los meses que están por debajo. Voy a hacer una cosa que es copiar este condicional, ¿vale? Entonces veis, hay unos meses que están por encima y otros por debajo. Entonces si yo voy aquí, ¿vale? Pues al final voy a tener un excedente de 23, pero por otro lado tengo un déficit de 12,2. Y me dice que tiene un volumen de embalse de 10. Pues no va a ser suficiente. El excedente de 23, ¿no va a ser? El excedente, ¿cómo lo sabes? ¿El de 23? Vale, el de 23 los he sacado por acumulados. O sea, he copiado aquí solo los meses que tenía positivos y solo los meses que tenía negativos. Pues si no los sacas, el 10,8 ya te dice que tienes un excedente. Claro, efectivamente. Pero sin embargo, tengo que sumar los déficits para saber el volumen de embalse que tengo que tener durante los 3 años. Porque en todos los años voy a tener un déficit de 12,2 acumulado. Hay meses que estoy en superávit y hay meses que estoy en déficit, pero al final para saber el volumen de embalse estricto necesito saber eso. O sea, la reserva, lo mínimo que dice el embalse, solo coges los déficits. Claro, efectivamente. ¿Vale?